Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a Conversaciones con Dios. Estamos en el libro segundo y vamos a continuar con el capítulo 8. En el capítulo 8, Dios habla con Neil casi exclusivamente todo el tiempo de sexo. Y bien, pues en la pasada sesión le estaba preguntando Neil a Dios que por qué los grandes maestros de la humanidad habían mayoritariamente predicado que había que abstenerse del sexo para evolucionar espiritualmente. Y entonces Dios le había empezado a contestar que la experiencia humana se componía de tres aspectos, que eran el cuerpo, la mente y el espíritu, que lamentablemente pues la humanidad aún estaba completamente fijada y enfocada en el primer aspecto, en el aspecto del cuerpo, que algunos, una parte menor, se habían enfocado también en el desarrollo de la mente y en la creatividad y, en fin, en la cuestión pues de hacer un uso ventajosamente evolutivo de la mente, pero que había una escasísima minoría de personas que habían hecho uso del aspecto del espíritu. Esto que en 1994 pues era muy minoritario, ahora es algo menos minoritario. Esta cuestión de las personas que estamos, al menos en lo que conozco de Occidente, haciendo o empezando a hacer uso del aspecto espiritual de la experiencia humana. Pero sigue siendo muy minoritario, claramente minoritario, dado que aún ahora en todos los países occidentales pues seguimos viviendo en un claro y absoluto paradigma científico materialista en el cual para la oficialidad no existe ninguna otra posibilidad, con lo cual para la oficialidad, en un deseo histórico cultural del siglo XX, por supuesto que dirigido con intereses personales, se había separado de la religión como algo supersticioso y algo que había que desglosar completamente de la vida civil, eh, pues con cierta lógica, porque la religión pues llegó a ser muy dogmática y a cristalizarse en conceptos, significados y valores de la antigüedad. Sin embargo, esto se ha utilizado para denostar cualquier otro tipo de espiritualidad. Y por supuesto, pues la cultura occidental oficialista, ahora mismo es materialista completamente. Excluye desde la oficialidad cualquier alusión o manifestación a la espiritualidad. Esto lo vemos en los algoritmos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, en los que siempre da prevalencia a la respuesta científico-materialista y además desprecia, por no tener validez científica, cualquier respuesta espiritual a cualquier cuestión que se le pueda plantear. Bien, Nin no se queda contento con la respuesta de Dios y sigue insistiendo. Sí, 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 esto del cuerpo, la mente y el espíritu está muy bien, pero ¿por qué los maestros dicen que hay que abstenerse de tener sexo para tener una adecuada evolución espiritual? Y ahí nos habíamos quedado en la última sesión y, por supuesto, pues vamos a continuar a partir de ahí. Y vamos a leer la pregunta de Neil. Entonces, ¿por qué tantos maestros apoyan la total abstinencia del sexo? Insistiendo. Y contesta Dios, porque no creen que los humanos puedan lograr un equilibrio. Creen que la energía sexual y las energías que rodean otras experiencias mundanas es demasiado poderosa para solo moderarla, para equilibrarla. Creen que la abstinencia es la única forma de lograr la evolución espiritual, en lugar meramente de un posible resultado de ella. Es decir, ya lo está diciendo aquí todo Dios con este párrafo. Primero, dice que los maestros creen, claro, este es un mundo de la percepción más errónea desde el punto de vista del espíritu. Es el nivel séptimo
físico-material, y aquí, lógicamente, pues las creencias es lo único que hay, y hay creencias pues que tienden más a la espiritualidad que otras, y por lo tanto se las considera desde este punto de vista más elevadas, pero siguen siendo creencias, no son conocimiento del espíritu. Con lo cual, aquí está matizando Dios, explicando el por qué muchos maestros espirituales predican la abstinencia sexual para una mayor evolución espiritual, desde el punto de vista de que ellos creen que no se puede moderar esa energía fácilmente y que te despista. Vaya, que te despista, que si estás a higos no puedes estar a peras, como se diría. Y entonces, pero sin embargo, finalmente en su explicación Dios lo deja muy claro. Creen que puedes conseguir una mayor evolución espiritual a través de la abstinencia sexual en vez de llegar a la abstinencia sexual como una de las consecuencias de la evolución espiritual. Es decir, es lo de siempre, es lo de siempre, es poner el carro antes que los bueyes. Lo de siempre digo en el siguiente sentido. ¿Qué es lo que debe hacer un estudiante de espiritualidad? Imponerse comportamientos que observa en maestros espirituales avanzados o aplicarse a una transformación interna y dejar que esta transformación interna de manera natural vaya generando espontáneamente los cambios externos que el mismo proceso vaya haciendo que sucedan. Es decir, me impongo comportamientos o me dedico a hacer esa transformación interna, a cambiar mi sistema de creencias y a poner en práctica los conceptos espirituales, y dejo que poco a poco mis deseos vayan evolucionando en otro sentido. Y esto no es una cosa sencilla, y esto sigue siendo un dilema, y yo tampoco tengo la respuesta. Ahí está la vida de Jesús. La vida de Jesús es una vida de ejemplo. Y los comportamientos de Jesús son ejemplificativos y son loables y son absolutamente recomendables. Pero también nos dice la espiritualidad que Jesucristo es Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros tenemos que ser, lo digo últimamente mucho, Cristo fulano, Cristo mengano, Cristo zutano. Y es nuestro camino. Y la imposición de comportamientos puede ser una guía, más que una imposición de comportamientos, es una guía. Pues mira, Jesús actuaba así, o este otro maestro actuaba así, o Buda actuaba de esta otra manera, o vaya usted a saber, pues me atrae esa forma de actuar, y dándose una situación similar, pues voy a poner en práctica esa forma de actuar, a ver qué ocurre. Esto es diferente de una imposición. No, a mí me siguen apeteciendo hacer varias cosas que hacía antes, pero me voy a imponer abandonarlas porque tengo que conseguir, eh, aunque me sigan atrayendo y aunque no entienda muy bien por qué las tengo que abandonar, pero sin embargo, aquel dice que, y entonces yo, y entonces estamos siempre en lo mismo. No estamos en la referencia interna, seguimos estando en la referencia externa de otro maestro espiritual, como si fuese la del Papa o la de un filósofo o la de un ideólogo político. Es lo mismo. Entonces, aquí Dios pone el dedo en la llaga. La abstinencia sexual debería considerarse como un resultado de tu transformación interior y de tu evolución. Mira, que ya no me apetece tener sexo tanto como tenía, de la forma en la que lo tenía. O directamente es que ya no me apetece tener sexo. Bien, pues ahí está la cuestión.
Y está muy bien traída porque esto sigue siendo un gran dilema para los estudiantes de espiritualidad. Sigue siendo un gran dilema. Sigue diciendo Dios. No, ahora le responde Neil. Sin embargo, ¿no es cierto que algunos seres altamente evolucionados han tenido que dejar el sexo? Le pregunta. Y responde Dios. No en el sentido clásico de las palabras tenido que dejar. No es un abandono obligado de algo que todavía quieres, pero sabes que no es bueno tener. Es más bien una liberación simple, un movimiento de alejamiento, como cuando uno se abstiene de una segunda porción de postre. No es porque el postre no sea bueno, ni porque no sea bueno para ti. Es sencillamente que no te apetece ya la segunda porción de postre. Y entonces antes, pues, te apetecía una serie de actividad sexual, pues, de una determinada manera y ya no te apetece. Y no hay ningún problema. Pero eso es poner los bueyes delante del carro. Claro. Sigue explicando Dios. Cuando puedes dejar tu implicación con el sexo por esa razón, una liberación simple, como dice, de repente te das cuenta de que ya no implica para ti lo que implicaba antes. Puedes querer hacer eso. Es que ahora mismo quiero hacer otra cosa en vez de estar empleando mi tiempo en esto. Puedo querer hacer otra cosa. Pero es algo que surge derivado de una transformación interna que se proyecta al exterior, no una imposición externa sin haber realizado la transformación interna. Eso es represión. Y esto, lógicamente, todo lo que se reprime pasa al inconsciente y sale por otro lado. Y sale por otro lado. Y sale con fuerza. Sale con fuerza. Véanse los lamentables casos, pues, en fin, en las iglesias cristianas, de cómo sale con fuerza por otro lado la represión. Véanse, si es que no es algo peor. Asimismo, puedes no hacerlo. Es posible que nunca decidas que ya tuviste suficiente y siempre quieras esta experiencia en equilibrio con las demás experiencias de tu ser, mayúsculas. Está bien, eso está bien. Quienes son sexualmente activos no son menos calificados para la iluminación, ni menos evolucionados espiritualmente que los sexualmente inactivos. Claro que sí, la cuestión es qué tipo de sexo. La cuestión es cómo se manejan, por ejemplo, desde la cara de la moneda de la energía, esas energías sexuales. Esa es la cuestión, no el mero acto de sexo. De hecho, hay ramas ideológicas espirituales que tratan el sexo como una vía de evolución espiritual. Entonces, no es el qué, sino el cómo. Lo que la iluminación, continúa explicando Dios, y la evolución sí pueden obligarte a abandonar es tu adicción al sexo, tu profunda necesidad de tener la experiencia, tus comportamientos compulsivos. Así también desaparecerá tu preocupación por el dinero, el poder, la seguridad, las posesiones y otras experiencias del cuerpo. Pero tu genuino aprecio por ellos no lo hará. Y tampoco debería. A ver, claro, pero no hemos venido a vivir la experiencia humana. Y la experiencia humana no tenía esos elementos extremos de diseño que la hacían especial y extraordinariamente difícil. ¿Y qué hacemos aquí si no venir a vivir la experiencia humana? Y la experiencia humana, pues hay un vehículo que es físico, material y que tiene unas características y hemos venido a tener experiencias en este vehículo y a hartarnos en el ciclo de reencarnaciones de tener todas las experiencias con este vehículo hasta decir, mira que ya eso a mí no me va. Pero si te sigue yendo es que algo interno aún está pendiente de cambiar. Y entonces, si tú reprimes,
reprimes, pues eso se oculta en vez de solucionarse, se le pega una patada hacia adelante a otra parte de tu secuencia vital o a otra vida del ciclo y no se resuelve. Entonces, el trabajo implica, bueno, pues bien, claro, un trabajo interno, un trabajo autoterapéutico, un trabajo de transformación. A ver, estas adicciones, ¿de dónde provienen? ¿Y cómo las trato? ¿Y las tengo en el foco de conciencia o están desatadas y son inconscientes y simplemente cuando me vienen ganas surge? Pues ahí está la clave del asunto. Y lo mismo, por supuesto, por el dinero, el poder, seguridad, posesiones y otras experiencias del cuerpo. Seguridad, dice Dios. Yo añadiría control. Control y seguridad van bastante de la mano, ¿eh? Seguridad. No solemos incluir la preocupación por la seguridad. Y la clave de todo esto, por lo que estábamos explicando, es que decía Dios que, sin embargo, no se debe a partir de ahí demonizar todas estas cuestiones. He venido a vivir la experiencia humana, la he tenido, quizás en esta vida haya cosas de estas, dinero, poder, seguridad, que ya no me llamen la atención porque las tengo resueltas, es que ni reparo en ellas, pero quizás haya otras que sí. Bien, pues voy a ver qué ocurre ahí. De hecho, no voy a reprimirme, sino que voy a observarme desde dónde viene la eh, inclinación o tendencia a estas cuestiones. ¿Desde dónde viene? De la adicción, de la necesidad, de la compulsividad, de un vacío que noto internamente y que lo relleno de alguna de esas, de un dolor o de un trauma que no lo soporto y entonces yéndome a estos comportamientos, pues parece que me dan un alivio temporal. ¿Desde dónde? Sigue diciendo Dios, la apreciación de todo en la vida es lo que honra el proceso que he creado. ¿Qué proceso ha creado? Vivir las infinitas experiencias para autoconocerse y crecer cualitativamente ese absoluto que cada vez es más grande, siendo siempre el absoluto, sin embargo, tiende al infinito. Ese es el proceso que ha creado. El desdén por la vida o cualquiera de sus alegrías, incluidas las más básicas, físicas, es desdén hacia mí, el creador. Efectivamente, ya entra el juicio dual, eso es malo. Y cuando entra el juicio dual, se deja de apreciar la magnificencia de la grandísima e infinita diversidad de experiencias que solamente una mente infinita puede diseñar. Y se deja de ver el propósito de todo eso. Y aquí, cuando estamos en la dualidad, olvidamos el propósito de estas experiencias duales, olvidamos el propósito de todo aquello que juzgamos con desdén como rechazable, en vez de, pues sencillamente, intentar buscar la explicación profunda de por qué aparece en tu experiencia de vida eso y preguntarte si va contigo o no, como dice Dios, para poder crear una versión de ti más acorde con lo que te satisface en este momento. Y, por supuesto, pues cuando estos juicios se realizan sobre o basados en programas que se han adquirido de los demás, porque aún no se ha desarrollado la suficiente capacidad crítica como para separarte de toda adherencia ideológica previa y pasar por tu filtro interno, pues ha dicho Dios anteriormente, ese es el mayor pecado de todos, dejar de experimentar porque otros dicen que eso es malo. Ese es el mayor pecado de todo. De haber algún pecado, que no los hay, ese sería el mayor de todos.
El desdén por la vida o cualquiera de sus alegrías, incluso las más básicas físicas, es desdén hacia mí, el creador, es decir, hacia nosotros mismos, creadores de estas experiencias, en nuestra versión de planificación, en nuestra versión precisamente de formar parte de Dios. Pues cuando llamas a mi creación profana, ¿qué me estás llamando a mí? Sin embargo, cuando llamas a mi creación sagrada, santificas tu experiencia de ella. Y a mí también. Oye, mira lo que me ha ocurrido. Lo que me ha ocurrido lo calificaría el mundo de desastre, pero yo lo voy a santificar. Voy a calificarlo de sagrado. Una experiencia que he tenido, que me ha servido para sentirme de estos 20.000 modos y maneras, y a partir de ahí poder decidir si yo soy eso o no soy eso, y si quiero seguir expresándome así o no. Claro, claro. Y finaliza a Dios antes de que le interrumpa Neil. Te diré esto, no he creado nada desdeñoso. Y como dijo tu Shakespeare, nada es malvado, a menos de que tú lo vuelvas así. Ajá, a menos de que alguien lo califique de esa manera. Son experiencias, son circunstancias. El evolucionado, no el evolucionario, el evolucionado espiritual no suele juzgar como bueno o malo algo, aunque el mundo lo juzgue como bueno o malo, porque sabe que son experiencias necesarias, diseñadas para tener la variedad correspondiente a este escenario de la gran infinidad de experiencias que el espíritu tiene como propósito tener. Interrumpe Neil. Esto me lleva hacia otras preguntas finales sobre sexo. Neil quiere exprimir al máximo esta cuestión. ¿Cualquier clase de sexo acordado entre adultos está bien? Y responde Dios, sí. Y sigue matizando Neil. Me refiero a que incluso el sexo fetichista, el sexo sin amor y el sexo homosexual. Claro, ya Neil pues va pidiendo explicaciones específicas ya de cada cuestión. Y responde Dios. Primero, dejemos claro otra vez que Dios no desaprueba nada. No me siento aquí a juzgar, llamando a un acto bueno y a otro malo. Entre paréntesis, como sabéis, ya discutí esto extensamente en el libro 1. Ahora, dentro del contexto de lo que te sirve o no te sirve de tu camino a la evolución, solo tú puedes decidir eso. Claro, efectivamente. A ver, pero lo puedes decir de dos maneras. Esto ya lo ha explicado Dios también. ¿Lo decido conforme a lo que he aprendido o lo decido conforme a lo que yo realmente siento respecto de esa cuestión? Ahí hay un camino que recorrer, el que va desde la referencia externa al que va a la referencia interna del espíritu en ti. Y además, en cada caso, no en general. Rechazar en general una cuestión, pues es, en fin, cuando menos arriesgado. Ahora, dentro del contexto de lo que te sirve o no te sirve, repetimos, de tu camino a la evolución, solo tú puedes decidir eso. Hay una directriz de base amplia, sin embargo, sobre la que la mayoría de las almas evolucionadas han acordado. Va a dar Dios una directriz de base amplia, es decir, una directriz general, pero lo vamos a entender enseguida. Esto ya lo sabemos por otros maestros espirituales y todas las tradiciones. El primero, Jesús.
Ninguna acción que provoque dolor a otro lleva a una rápida evolución. ¿Esto quiere decir que hemos venido a la experiencia humana para nunca causarle un dolor a otro? Pues no, hemos venido a la experiencia humana para pasar por causarle un dolor a otro y darnos cuenta de que no va con nosotros eso. Pero hemos venido para hacerlo. No seamos hipócritas los estudiantes de espiritualidad. No, no, yo he venido aquí a ser divinamente perfecto en todas las vidas de mi ciclo de reencarnaciones. Pues no has venido a eso. Has venido a someterte a un olvido extremo de quién eres, con la gran probabilidad de que esas cosas iban a ocurrir. Y este es el escenario Tierra. Ahora, eso sí, bien, vas a seguir reproduciendo comportamientos que luego te hacen sentir completamente desalineado de quién eres, culpable, resentido, defraudado, decepcionado, frustrado, ¿vas a seguir o vas a decir, no, yo no quiero dar más esa expresión, yo quiero dar otra? Ahí está la clave, ahí está la clave. Y al final hay una directriz de base amplia, como dice Dios. Es una generalidad. ¿Por qué? Pues porque, bien, todos sabemos que generalmente si una personalidad no está, no ha pasado los puntos de no retorno, de destrucción de su personalidad, debido a la actualización del mal potencial, estos son palabras del libro de Urantia, si una conciencia no está en un punto debido al ejercicio de su libre albedrío, de casi falta absoluta de conciencia sobre quién es y quién no es, y entonces, pues por las razones que sean, pues está en ese punto álgido inferior de su experiencia, por las razones que sean, salvo esas cuestiones, pues esto es general para todo el mundo. Ninguna acción que provoque dolor a otro lleva a una rápida evolución. ¿Qué te lleva a una rápida evolución? Realizar una acción que provoque dolor a otro inconscientemente. Dice el libro de Urantia que hay 4 grados de actualización del mal potencial. Uno es el error, ejercicio inconsciente del mal potencial. Oye, no me he dado cuenta de que hacía daño, ahora ya he visto que causo daño y ya pues lo dejo de hacer. Ese es el error. El segundo es el propio mal. Me doy cuenta del daño que causo, aún así lo quiero causar, siquiera sea puntualmente, porque considero que soluciona alguna otra cosa o viene bien por algún otro motivo o es conforme con alguna ideología que tengo asumida en mi programa. Mal, ejercicio consciente del mal, actualización del mal potencial de forma consciente. El tercer grado es el pecado. Actualización del mal potencial de forma consciente e intencional. Es decir, sí, 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 que yo sé que está mal, pero lo voy a seguir haciendo. Yo sé que está mal, pero lo voy a seguir haciendo. Me puedo luego contar el relato que sea de por qué lo sigo haciendo, pero yo sé que está mal, lo sé perfectamente. Lo he hecho muchas veces y voy a seguir haciendo intencionalmente. Tercer grado. Y cuarto grado, la iniquidad. Un ejercicio consciente, intencional y comprometido con el mal. No, no, yo me quiero dedicar a hacer el mal. Claro, esto ya es lo satánico y, en fin, aquí pues hay muchos, muchos, son una minoría muy amplia de humanos que son inicuos, que están comprometidos con el mal y bien, pues por sus obras les conoceréis y últimamente pues gracias a la información que circula por Internet, pues lo vamos conociendo, lo vamos conociendo. Y entonces, claro, mm, por supuesto que vas a tener
en la experiencia humana de la Tierra ocasiones de ejercicio del mal. Pero ahí está que pases del error al mal, al pecado y a la iniquidad. O del error no pases al pecado o no pases demasiado del pecado. ¿Eh? Por supuesto, desproveed a la palabra pecado el significado de la religión. Esto es una resignificación que realiza el libro de Durantia. Pero sí, por regla general, ninguna acción que provoque dolor a otro lleva a una rápida evolución. Y te iba a decir que, salvo el error, oye, que te he causado un dolor sin darme cuenta, he aprendido muchísimo. Acabo de ver que haciendo esto causo dolor y no lo sabía, no era consciente. Estaba medio atontado o despistado o soy muy joven o lo que sea. Entonces lo aprendo, fenomenal. Entonces, eso sí te lleva a una rápida evolución. Pero a partir del segundo grado, tercero y cuarto, mal, pecado, iniquidad, bueno, en la iniquidad, evolución ninguna, involución completa, por supuesto. A esto se refiere Dios. Hay una segunda directriz, aparte de esta anterior. Dice, ninguna acción que involucre a otro puede llevarse a cabo sin el permiso y el consentimiento del otro. Esta es también extraordinariamente válida porque además lo contrario viola el libre albedrío y genera karma. Fíjate, fíjate. Por supuesto, en la creencia de que te genere karma. Pero una cosa es la creencia en el karma, concepto antiguo, y otra cosa es la resignificación que se ha dado de el término karma en la espiritualidad profunda revelada actual. ¿Qué significaría? Pues que si yo actúo de una determinada manera que demuestra que no he aprendido un concepto espiritual, eso no sale del almacén de los aprendizajes que debo realizar y va a seguir en el almacén hasta que lo aprenda. Por lo tanto, si no lo aprendo en estos 10 años, seguirá en el almacén dentro de 10 años. Y si no lo aprendo en esta vida, seguirá en el almacén en la secuencia vital del ciclo de reencarnaciones siguiente. Y por lo tanto se me volverá a presentar la situación de poder aprenderlo. Ese es el concepto resignificado del karma actual. Pero efectivamente, realizar acciones prescindiendo por engaño o por manipulación o directamente por imposición del consentimiento de los demás, pues no te lleva a una rápida evolución. Y continúa diciendo Dios. Ahora consideremos la pregunta que acabas de hacer dentro del contexto de estos lineamientos, de estos establecimientos, de estas directrices. ¿Sexo fetichista? Bueno, si no lastima a nadie y se hace con el permiso de todos, ¿qué razón tendría cualquiera de considerarlo malo? Una lógica aplastante. No, porque es que resulta que aquí la costumbre es que eso es horroroso. Bueno, pero eso es una costumbre. No resiste la más mínima lógica, que es la que está aplicando Dios, ni resiste seguramente la referencia interna de cualquier persona. Oye, pero si es que, vamos a ver, déjame hacer lo que me dé la gana mientras esté de acuerdo con la otra persona en que no nos causa daño a ninguno y consentimos los dos. Claro. Sexo sin amor. El sexo por amor al sexo es algo que se ha debatido desde el inicio de los tiempos. Aquí Dios modera la respuesta un poco. Muchas veces pienso, cuando escucho esta pregunta, que me gustaría ir a un cuarto lleno de gente y decir, todos los que nunca han tenido sexo fuera de una relación de amor profundo, duradero, comprometido y fiel, levanten la mano. Claro, claro. No, es malísimo. Y luego, pues resulta que las personas
a escondidas. Bueno, pues esta es la cuestión, esta es la hipocresía en la que todos, sin excepción, hemos estado cayendo durante toda la historia de la humanidad, ahora principalmente por haber asumido pues todas esas programaciones culturales, religiosas, ético-morales, cívicas y filosóficas que se nos han insertado como un programa, pero esto es de una lógica aplastante. Te diré esto, le dice Dios a Nil, lo que sea sin amor no es el camino más rápido hacia la diosa. Claro, otra cosa es que, en fin, sea rechazable completamente. Hago algo sin amor y me doy cuenta, a mí no me llena esto, no me llena. Una vez, dos, 100, 1000, desde una determinada vez en adelante, ya sientes que no te llena. Pero sigues, porque, bueno, pues por alguna razón también te libera de tus, en fin, lo utilizas como una anestesia para otras cosas y tal y cual. Pero sigue ocurriendo que te desalinea respecto de tu yo profundo. Y eso te frustra, te decepciona y te vacía. Ahí está el aprendizaje. ¿Que sigues insistiendo en hacer las cosas sin amor? Te dice Dios. No es el camino más rápido hacia la diosa. Pero oye, es que estamos en la experiencia humana que es de dificultad extrema y entonces, pues, en fin, quien quede libre de pecado que tire la primera piedra, como dijo Jesús. Pues oye, tendrá que ser así. A ver si algún día aprendo que eso no me llena, me frustra, me vacía y me hace despreciarme. A ver si lo aprendo algún día. Ya sea el sexo sin amor o el espagueti a la boloñesa sin amor, si preparaste el festín y lo consumes sin amor, te estás perdiendo de la parte más extraordinaria de la experiencia, del entusiasmo. El entusiasmo, el amor puede generar un entusiasmo que el desamor nunca va a generar. No sería entusiasmo, sería una falsa euforia, un morbo regodeante, pero no sería entusiasmo. ¿Está mal perderse eso? Nuevamente aquí, mal puede no ser la palabra operativa. Desventajoso puede estar más cerca, dado que deseas evolucionar hacia un ser espiritual más elevado tan rápido como puedas. Claro, luego habrá personas que dirán, yo no deseo evolucionar hacia nada, yo deseo vivir mi vida y ya está. Bueno, pues es eso un camino de evolución espiritual inconsciente. Toda conciencia en el universo está en un camino de evolución espiritual. No hace falta haber tenido el primer despertar a la espiritualidad para estar evolucionando espiritualmente. Otra cosa es que cuando tienes el primer despertar a la espiritualidad, estás evolucionando espiritualmente de forma consciente. Y ahí hay una diferencia fundamental entre realizarlo de forma inconsciente y de forma consciente. Pese a que el despertar a la espiritualidad de forma consciente conlleva otros problemas y otros riesgos y otros obstáculos y otros autoengaños, y ya sabemos los estudiantes de espiritualidad que no es fácil tampoco. No, yo estudio espiritualidad profunda, pobres saltamontes, tú no tienes ni idea de lo que estoy haciendo yo, ya, pero seguramente tú estás más enredado que el pobre saltamontes en algunas cosas. Todos nosotros, vaya, seamos un poco también condescendientes con nuestra extrema cafreidad de la cual nos queremos privar, tenemos que asumirla. Somos un poco cafres, lo tenemos que asumir. Tendrá que ser así. Bien. ¿El sexo homosexual? Pregunta Dios contestando a Neil. Tantas personas quieren que diga que estoy en contra del sexo homosexual o de la homosexualidad misma, pero no hago juicio sobre esto,
o sobre cualquier otra decisión que tomes. Yo veo esta respuesta de Dios también un poco tentada, también un poco como que se está tentando. Fíjate que, por supuesto, que el Dios de conversaciones con Dios es una versión de Dios. Dios tiene infinitas fases de manifestación. Todo es Dios, desde el origen primigenio y primordial de toda realidad hasta las moscas, ¿de acuerdo? Todo es Dios. Entonces, la fase que dialoga con Nil de Dios, que por supuesto participa transversalmente de todas las fases, por supuesto, está contestándole a Nil de una forma extraordinariamente precisa dada la circunstancia. Extraordinariamente precisa dada la circunstancia. Le está contestando a Nil y está contestando al humano medio occidental de los 90. ¿Vale? No, no, ese no es Dios, porque Dios siempre contestaría de forma absoluta. Bueno, pues si Dios te contestase de forma absoluta, no se podría haber escrito este libro, porque no sería una manifestación divina revelando información adaptada a nuestra situación. ¿Mm? No, es que Dios no haría eso, no, pues precisamente eso ocurre porque lo hace Dios y puede perfectamente hacerlo. No seamos cerrados de mente. Bien, otra cosa es que hay gente que opina, no, este no es el Dios original, esto no es todo lo que es, no es la fuente. Sí lo es, pero no se está manifestando así al hablar con Neil, evidentemente, porque si fuese así, Neil no le entendería en absoluto. De hecho, es que ni nada, o sea, sería algo demasiado lejano. ¿Mm? Bien, bueno, un paréntesis para aclarar esa cuestión, porque sí es cierto que puede haber personas que digan, pero ¿cómo va a ser Dios el que habla con Neil en conversaciones con Dios? Pero no digas tonterías. Bueno, pues hay que pensarlo un poquito más. ¿Por qué no iba a ser Dios el que habla con Neil en conversaciones con Dios? A ver, dame una sola razón. No, porque Dios es otra cosa. O sea, que tú tienes un concepto de Dios que no es la totalidad o que no se adaptaría a cualquier experiencia de personaje de un fractal de sí mismo. A ver, no, porque es que no se le aprecia coherencia y congruencia. Bueno, bien, pues hay quienes sí se la apreciamos. Y entendemos también el tipo de respuestas que le está dando a Neil. Ya digo, por adaptación. Lo entendemos. Pensemos que estamos en un momento, pues 30 años después de esto. Y alguien podrá decir, no, ya, pero las palabras de Dios tienen que ser absolutas. A ver, lo que es absoluto, lo que es absoluto es el mensaje profundo. Eso es absoluto. Es el mensaje del amor, con todas sus derivadas. Eso es absoluto. Y eso es para todo el espacio y en todo el tiempo de la manifestación, para todo el universo. Eso es absoluto. Pero la adaptación para trasladar ese mensaje profundo es completamente relativa y lo vemos en la revelación espiritual. Y lo hemos visto en la revelación espiritual a lo largo de toda la humanidad. Y hemos visto cómo se representaba el drama crístico a través de el personaje Jesús de Nazaret y se representaba pues viviendo como un judío de aquella época. ¿O qué? Claro, claro. Bien, pues quería yo haber acabado este capítulo hoy y no va a poder ser. Bueno, vamos a avanzar un poco más y lo dejamos. Repetimos, el sexo homosexual, pregunta Dios a Neil contestándole. Tantas personas quieren que diga que estoy en contra del sexo homosexual o de la homosexualidad misma, pero no hago juicios sobre esto o sobre cualquier otra decisión que tomes. La gente quiere hacer toda clase de juicios de valor, sobre todo, y yo les arruino la fiesta de cierta manera. Claro, cada uno quiere arrimar, arrimarse a Dios como se arrimaría el ascua a su sardina.
No, no, claro, yo quiero que Dios coincida con lo que pienso yo. Bien, pero eso es un concepto de Dios, pues, que está en un determinado nivel de gradación, nada más. Entonces, bueno, pues ahora que tenemos suficiente información espiritual como para darnos cuenta de que tenemos que superar la dualidad de la polaridad bien-mal, pues seguir calificando las cosas de bueno y malo, ya sabemos que es un concepto inferior de la resignificación de ese concepto que podemos tener ahora mismo gracias a la información espiritual. ¿Tú quieres seguir en el concepto religioso del bien y el mal? Vale, pues no pases al concepto espiritual. Pero ahí está ya dónde está tu nivel de conciencia y qué expresión de ti quieres dar en esta vida. No me les uniré en esos juicios, lo que es especialmente desconcertante para quienes dicen que yo los originé. Hay gente que dice, no, Dios ya dijo que la homosexualidad era un pecado. Bueno, Dios dice, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Pues me habéis atribuido algo y yo os digo. Ahora, con revelación espiritual actual, no, yo nunca diría eso. Entonces, claro, todo esto se convierte inmediatamente en el herejía y lo maligno. Pero tendrá que ser así, siempre ha ocurrido esto. Si observo esto, sigue diciendo Dios, hubo un tiempo en que la gente pensaba que el matrimonio entre gente de distintas razas no solo era desaconsejable, sino en contra de la ley de Dios. Entre paréntesis, sorprendentemente, algunas personas todavía lo piensan. Señalaban su Biblia como la autoridad, así como lo hacían sobre cuestiones relativas a la homosexualidad. Y le interrumpe Neil. ¿Quieres decir que está bien que personas de distintas razas se unan en matrimonio? Y responde Dios, la pregunta es absurda, pero no tan absurda como la certeza de algunas personas de que la respuesta es no. Es decir, la pregunta, ¿está bien que personas de distintas razas se unan en matrimonio? Dice Dios, es absurda, pero mucho más absurda es que haya gente que te diga que no está bien, que la respuesta sea no, no está bien que distintas razas se unan. Eso sí que ya es el colmo del absurdo. Y esto no hace falta ni comentarlo porque cualquier estudiante de espiritualidad alcanza a entender todas estas cuestiones relativas al sexo fetichista, la homosexualidad, eh, o el matrimonio entre razas. Estos son cuestiones, además, que eran de aquella época. Ahora tenemos muchísimas otras cuestiones, como el tema de los diferentes géneros y eso sí. Y termino con esta reflexión, porque lo vamos a dejar en la siguiente pregunta de Neil, que dice, ¿las preguntas sobre homosexualidad son igualmente absurdas? Neil está ya ahí como... fin, Dios, dime algo por lo menos de que la homosexualidad es de segundo nivel respecto de la heterosexualidad, por lo menos dime eso. Y no, Dios no le va a decir eso, evidentemente. Pero nos vamos a quedar en esa segunda pregunta de Neil. Las preguntas sobre homosexualidad son igualmente absurdas, pero no obstante, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión. Vivimos ahora mismo en un momento en el que, debido a la situación mundial que estamos viviendo, la situación mundial que estamos viviendo es una consecuencia de el cambio el cambio de ciclo, eh, un ciclo previo que podríamos decir, no, coincide con el ciclo de la precesión de los equinoccios y tal, 26.000 años. Pues imaginaos un cambio de ciclo de 26.000 años y estamos ahora en ese cambio de ciclo. En apenas 50 años, 60, 70, 100 años vamos a hacer la mayor parte de ese cambio de ciclo. Todo lo que está ocurriendo en el mundo. Las personas que siguen al menos a los reveladores que comentamos en Espacio Sutil saben perfectamente a qué se debe. A que hay un choque tremendo entre la vieja energía y la vieja conciencia y la
nueva energía y la nueva consciencia que hacen que se esté pasando de una vieja tierra a una nueva tierra. Y ese choque de trenes frontal es lo que estamos viendo manifestarse. Es lo que estamos viendo manifestarse. Entonces, ahora están surgiendo muchísimas cuestiones que el estudiante de espiritualidad tiene a su alcance, dado que lo que sucede genera mucho ruido y mucho comentario en Internet. El estudiante de espiritualidad ve que hay mucha información que no se estaba produciendo ni siquiera hace un par de décadas, ni siquiera. Yo me atrevería a decir a que hace una década todavía no se estaba produciendo tal volumen de información sobre conspiración, misterio, etcétera, etcétera. Que claro que tienen su dimensión espiritual y más en este momento, por supuesto que sí. Pero lo que tenemos los estudiantes de espiritualidad que hacernos la pregunta es ¿qué es lo que determina ser un estudiante de espiritualidad profunda respecto del resto de la gente con respecto a toda esta información? Lo que determina es que tenemos que aplicarle una consciencia superior. Una consciencia superior implica que no nos podemos dejar llevar, no nos podemos dejar llevar por criterios mundanos. Siempre tenemos que interponer el criterio del espíritu. Y el criterio del espíritu es la referencia interna. La referencia interna. Y saber discernir, porque nosotros estamos muy sometidos a una programación continua. Y hemos estado sometidos a una programación continua cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, cuando hemos madurado y ahora estamos sometidos a esa programación. Entonces, cuando accedemos a información y vemos opiniones de todo tipo de personas, también de personas que no están en la espiritualidad profunda y también de personas que están en la espiritualidad profunda pero que no la tienen todavía lo suficientemente integrada, entonces debemos mirar internamente. Como nos cuesta mirar internamente cuál es nuestra referencia para valorar un determinado acontecimiento, una determinada idea, un determinado concepto, una determinada situación, como nos cuesta mirar la referencia interna, acudamos a los grandes maestros espirituales de nuestra época, que los hay vivos y los hay diciendo por ahí cosas. No, igual no son tan elevados como Jesús y, en fin, pero hay ahora mismo personas que están hablando sobre todas estas cuestiones y te dan un punto de vista que puede ser el más elevado posible. ¿De acuerdo? Entonces, estemos bastante atentos porque es muy fácil resaltar la manipulación extraordinaria, más que nunca, que se está realizando ahora desde, ya sabemos, pues algunos sectores de la humanidad minoritarios. La extraordinaria manipulación que se está realizando sobre los sistemas de pensamiento y los contenidos de mentalidad de la gente. Ya lo sabemos. Pero no por eso tenemos que dejar de aplicar nuestra referencia interna. Entonces, la homosexualidad, los diferentes tipos de géneros. Como veremos en siguientes sesiones de conversaciones con Dios, qué tratamiento, esto es interesantísimo, debe darse a los niños en cuestiones de sexo. Bien, pues si estamos muy influidos por la manipulación inicua, ya que hemos explicado los 4 grados de actualización del mal que se dan, pues utilicemos esa caracterización para definir esto. Estamos viendo la manipulación inicua que se está haciendo de algunas cosas, pero que se esté haciendo una manipulación inicua de algunas cosas no quiere decir que haya un trasfondo de esas cosas que sea espiritual. Y tenemos que saber separar una cosa de la otra. No, no. Como resulta que ahora mismo la cuestión del sexo y los niños se está realizando una manipulación inicua, que se está haciendo, ya no hay que contarle a los niños nada de sexo en absoluto, ni siquiera en casa. No metas tus sucias manos en mis hijos.
Eso tampoco es. Como se está realizando una manipulación tan extraordinariamente inicua de, lo voy a decir porque me hace mucha gracia y seguro que no lo captan los algoritmos, del clima cambiático, porque si lo digo de otra manera, pues resulta que me ponen ahí ya me lo han hecho. Pues no, pues ya todo lo que sea un comportamiento de conciencia respecto de la ecología, ya eso es fatal. No, no. Una cosa es la manipulación y otra el fondo de lo que se está manipulando. Este es el fondo y esta es la manipulación. Y entonces la manipulación se coloca sobre el fondo y ya el error es considerarlo todo uno. No, todo eso es manipulación. No. Quita la manipulación y quédate. No hay que ensuciar. No hay que ensuciar el planeta. Ya, pero es que resulta que el cambiático nos dice, eso es manipulación. Pero no hay que ensuciar, cierto que no hay que ensuciar, y hay que respetar ¿y qué dice Crión de el planeta y de la conciencia del planeta y de que estamos completamente imbricados y que procedemos de la conciencia planetaria, porque la conciencia planetaria procede del Sol? Todo esto lo dicen los reveladores y de eso qué hay. No, porque ya. Entonces, el estudiante de espiritualidad tiene que aplicar conciencia a todo y discernir. Y por mucho que le levanten las bajas pasiones algunos comentarios que se oyen en las redes sociales y uno diga, sí, este es de los nuestros, somos los de la conciencia, somos los guerreros de la luz. Bueno, no, el guerrero de la luz es el guerrero de la conciencia. Y la conciencia implica no adherirse a cualquier criterio, sino aplicar, si tienes una mentalidad desbastada, la lógica espiritual, pero siempre en unión con el corazón. ¿Qué hay aquí respecto de esto? Entonces, todas estas cuestiones de la homosexualidad, ahora mismo pues se ve todo con mucha manipulación. ¿Por qué? Pues porque esta manipulación, pues ya sabemos que obedece a algunas agendas con fechas y pues el estudiante de espiritualidad es una persona consciente, hay otras personas conscientes y despiertas que no son estudiantes de espiritualidad, todos debemos estar muy precavidos y muy astutos como serpientes, no solamente mansos como palomas, respecto de lo que está ocurriendo, pero el estudiante de espiritualidad tiene que aplicar el criterio final de conciencia y no dejarse llevar por criterios no espirituales. ¿Y cuáles son los criterios espirituales? Los que provienen del portal dimensional que trae el valor de divinidad de quien eres realmente, y eso está en ti. Y ya tienes práctica para poder encontrarlo. Entonces, no te adhieras ciegamente a la contrapartida de la manipulación, porque adherirse un estudiante de espiritualidad ciegamente a la contrapartida de la manipulación sin aplicar conciencia sobre esa contrapartida es finalmente caer a la manipulación por el otro lado del precipicio. Bien, pues nada más quería hacer este comentario. Y nada, en nuestra siguiente sesión comenzaremos a partir de esta pregunta de Neil. Ya la he repetido, la vuelvo a repetir. Las preguntas sobre homosexualidad son igualmente absurdas, de la página 155 del libro regular. Esto será en otro momento y ese otro momento será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.